Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy volvemos entonces a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Recuerden ustedes que estamos estudiando la epístola a los romanos y hemos venido pues hablando cosas muy importantes de Romanos 12. El martes pasado creo que sacamos bastantes conclusiones. Me gustaría que de los que toman buenas notas nos ayudaran a recordar. He visto que hemos venido tomando muy buenas notas. El domingo en Boga Mar Adentro hubo muy buenas notas. En la escuela dominical hubo buenas notas. Así que los que están tomando buenas notas, ayúdenos a acordar qué dijimos el martes pasado. Estábamos repasando y volviendo al versículo 3 del capítulo 12, que pues expresamente dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice entonces: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ok, ¿qué dijimos hace 8 días? Dios le bendiga, hermano Rodrigo. Familia. Bueno, en los apuntes aquí tenemos que se habló de que habían 2 mandamientos, uno negativo y uno positivo, y que el negativo es lo que no debemos hacer y el positivo es el otro, lo que debemos hacer. Entonces, en el primer, que es el negativo, es que nos acomodamos a lo de este siglo, o sea, estamos solo en este siglo, y en el segundo es transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. También se está hablando de que la vida del creyente necesita ser transformada y que debe estar constante en renovación. Hablamos también de que la transformación quiere decir que Dios no quita lo mundano. En este caso, el pastor habló de una frase, una palabra de metamorfuchi, algo así. Y hablamos de la renovación que debemos estar haciendo continuamente en nuestra vida cristiana. Hasta ahí tengo. Muy buena nota. Entonces, importante, en el versículo tenemos 2 mandamientos. Uno es positivo y el otro es negativo. Cuando digo positivo, no es que la Biblia tenga cosas negativas. Lo que estoy diciendo es que el uno prohíbe y el otro permite. Entonces, el primero dice: no os conforméis a este siglo. Y el segundo dice: sino transformaos. Vale. Y entonces ahí está la metamorfosis, o el metamorfuchis de la hermana Paula. Bueno, ¿alguien más? ¿Algo otra nota por ahí? Hermano Rodrigo. Dios la bendiga. Amén. Dice que la vida del creyente necesita ser transformada y renovada, que la renovación se da en Cristo, que el creyente no debe conformarse al mundo, sino que debe ser transformado. En otras palabras, la responsabilidad del creyente es permanecer en Cristo para ir de gloria en gloria. Vale. Muy bien, ¿alguien más? Yo, hermano Rodrigo. Aleluya. Bueno, estábamos dando un repaso de una clase anterior y hablábamos del culto, que toda la vida del creyente es un culto a Dios. El culto implica el buen uso de todo el cuerpo,
El culto requiere santidad. El culto requiere una santidad en agradar a Dios. Cuando hablamos de que sea un culto racional, que es algo lógico con respecto al culto, que sea una verdadera expresión del hombre y no un rito. Debe ser un buen entendimiento de lo que hizo Dios. También hablábamos que Dios no necesita gente religiosa, sino convertida, transformada, renovada. Y dice que el Dios nuestro se humilló hasta lo sumo, se despojó de su trono de gloria. Muy bien, vale. ¿Alguien más? Yo, hermano Rodrigo, Dios les bendiga. Hicimos un recorderis ahí de los 3 altares de Abraham, que nosotros debemos salir del mundo, que el mundo salga de nosotros y sacrificar lo que más queremos aquí en esta vida con respecto al mundo. Efesios 2:1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. El cristiano debe estar en constante adoración, como le dijo la hermana Nubia, a Dios, porque él es adoración. Abraham sale también de sus dioses y de la idolatría y también de su familia y de su parentela, aunque él también tuvo un bache en su fe cuando sale de Ur y se va para Egipto y además miente con respecto a su esposa. Bueno, ya lo otro lo dijeron, lo del no os conforméis a este siglo es un mandamiento negativo. Ejemplo, a mí no me interesa el peluqueado de Cristiano Ronaldo o que está usando Shakira en este momento, no nos debe interesar. Y dice, sino transformados en la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de nuestro Señor agradable y perfecta. Muy bien, vale. Entonces, bajo ese recorderis, entonces vamos a arrancar hoy con lo que nos corresponde. Entonces estamos parados en el versículo 3 que dice, digo pues, note que ese digo pues obviamente tiene conexión con lo que acaba de decir en el versículo 2. Digo pues, pero también ese digo pues es una razón o le da fuerza a lo que Pablo va a decir enseguida. Digo pues por la gracia que me es dada, o sea, él le da autoridad eso a Pablo para estar diciendo lo que está diciendo. A cada cual que está entre vosotros, cada uno se individualiza entonces ahora el asunto, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener. Recuerden que dijimos, no lo mencionaron, pero dijimos que esto que Pablo está diciendo aquí, lo está diciendo porque recuerden que ahora Pablo está hablando a una congregación de salvos compuesto por gentiles y por judíos. Y dijimos entonces que los judíos tenían un concepto muy malo, muy regular de los gentiles y veían a los gentiles como gente inmunda, obviamente porque así lo habían aprendido ellos desde el tiempo mosaico, desde el tiempo de la ley, así lo habían aprendido ellos y ese era el concepto que ellos tenían de los gentiles, pero ahora judíos y gentiles tenían que sentarse en la misma banca a adorar al mismo Dios. Entonces, ahí viene un problema, pudiéramos decir, social. Problema social. Gentiles y judíos revueltos en el mismo lugar, adorando a Dios, al mismo Dios. Era obviamente un tanto difícil para los judíos, especialmente para los judíos. Era muy difícil porque ellos tenían una concepción muy arraigada de los gentiles. Eso se ve perfectamente en la visión de Pedro en el capítulo 10 del libro de los Hechos,
Ahí se muestra la concepción, como ellos habían asimilado en sus conciencias los pueblos gentiles. Éramos animales inmundos. Todo lo que fuera animal inmundo representaba a los gentiles. Entonces, pues obviamente que era muy complicado para ellos ahora. ¿Cómo así que ahora nos toca revolvernos, nos toca mezclarnos en un mismo lugar, en una misma salita? Porque recuerden que para la época que estamos hablando, la iglesia primitiva, la iglesia neotestamentaria, pues no habían templos, no había un salón tan grande como el de Fontibón Central para guardar la distancia social y entonces un gentil a 3 metros de un judío. No, había que estar ahí revueltos, había que estar ahí junticos, y entonces eso trajo problemas sociales en el inicio de la iglesia. Pablo entonces está hablando, primero está hablando de que es la gente que ahora está ahí es gente salva, es gente que ha muerto, es gente que ha sido resucitada y que ha resucitado en una nueva vida, y que entonces todos esos prejuicios religiosos, todos esos conceptos legales, había que obviamente olvidarlos. De ahí pues entonces Pablo dice, por la gracia que me es dada, por la autoridad que tengo de parte de Dios, les digo que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. O sea, considérense en todos como gente salva, considérense todos como iglesia de Dios, considérense todos. Mire por qué Pablo tiene que empezar a introducir esta doctrina, porque ahora no solamente están juntos, están revueltos, sino que posteriormente Pablo les va a decir que son un cuerpo. Peor todavía, ¿sí? ¿Cómo así que judíos y gentiles somos un cuerpo? Pues bueno, eso es lo que Pablo va a empezar a hacerles ahora fuerza para que ellos entiendan y como que no les cueste tanto y no les duela tanto. Era entonces lo que hablábamos hace unos días, el problema, hermano, que hay que erradicar de la iglesia, la estratificación social, hay que arrancarla de la iglesia. Esto se ha presentado siempre y siempre ha traído problemas. Entonces, sino que piense de sí con cordura. O sea, yo no soy más que este, ni este es menos que yo, sino que piense de sí con cordura, y ese piense de sí tiene que hacerlo conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esa expresión conforme a la medida de la fe, a la vez que es un freno. ¿Por qué es un freno? Porque yo tengo que pensar conforme a la medida de la fe, y eso no me permite a mí gloriarme, ni me permite a mí enaltecerme, ni me permite a mí ir más allá de lo que Dios me ha dado. Es un freno, pero a la vez esa medida de la fe entonces me pone a mí en condiciones iguales con el otro hermano. Vamos a ver entonces qué es lo que Pablo quiere que entendamos aquí. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Debe pensar de sí con cordura, ni más ni tampoco menos. O sea, tú no te puedes desfigurar como la imagen que tenemos ahí a la derecha. No te puedes desfigurar. Eso cualquiera pues podría decir que es un elefante, pero es un elefante con cuerpo de Transmilenio. Y entonces realmente, pues entonces es un elefante que está pensando mal de él mismo, porque el elefante por lógica no es tan alargado. Así que usted tiene que pensar, yo tengo que pensar con cordura, ni más de lo que Dios me ha permitido ser, pero tampoco menos, ¿ya? Eso implica tener un juicio justo y acertado. Es pensar sobria y sensatamente acerca de sí mismo. Es verse a sí mismo como Dios nos ve. O sea, es eso lo que realmente
a lo que Pablo quiere llevar a la iglesia ahora, a los salvos ahora, es eso, que ni te sientas menos porque encuentra cristianos que aún se sienten indignos, aún se sienten pecadores, aún se sienten inmundos, aún se sienten impuros, porque tuvieron una vida supremamente desordenada en el mundo, porque el diablo todavía tal vez les hace sentir una conciencia pecaminosa, y el cristiano, hay cristianos que todavía entonces se siguen sintiendo indignos de estar en la presencia del Señor. Una cosa es decir que yo era indigno y otra cosa es ahora. Ahora el Señor me ha hecho digno de su reino, digno de su gracia por su misericordia. Yo no me puedo estar sintiendo ahora indigno. Por ahí todavía cantamos una canción, Indigno soy. Realmente éramos indignos, pero ahora hemos sido aceptos en el amado. Entonces, si yo digo que ahora soy indigno de él, estoy invalidando la obra de Dios en mi vida. Escuche eso, hermano. Estoy invalidando la obra de Dios en mi vida. No importa qué pasado tú hayas tenido. Dije pasado. Entonces, el pasado en Dios no cuenta, porque la Biblia dice que Él perdona nuestros pecados, se olvida de ellos y los pone en lo profundo de la mar. Eso implica que Dios no tiene ni interés ni absolutamente ningún recuerdo de mi vida pasada, ¿ya? Una vez que Él borra mi pasado, entonces me da esa dignidad. Pablo no usó la palabra, pero es lo que Pablo dijo en Romanos 5:1. Ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo ratificó con fuerza en el 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, esos dos versículos y todo el capítulo 3 desde el verso 22 en adelante del mismo Romanos nos hace entender que Dios nos hizo dignos en el amado. Entonces, al nosotros haber aceptado a Cristo, dice Juan, el capítulo 1, el verso 13 y 14, al haber aceptado a Cristo, entonces nos dio derecho de ser hijos de Dios. Párese ahí un momentico. Dígame, ¿qué hijo tuyo no es digno de ti? ¿Aló? Los que tienen 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Dígame, ¿qué hijo tuyo no es digno de ti como padre? ¿Ya? Entonces, ahí nosotros hemos venido cometiendo errores, porque hay gente que se deja cundir su mente del diablo que lo acuse y entonces lo lleva a pensar en su vida pasada y esa persona se siente indigna. Cuando eso te pasa a ti, tú tienes un problema y es que tú estás invalidando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. O sea, no está permitiendo que el sacrificio en la cruz del Calvario tenga ese efecto santificador en tu vida y que produzca ese efecto perdonador. Entonces, ojo a esto porque aquí hay cosas importantes. Entonces, cordura implica tener un juicio justo, justo. Dios no nos pide que nosotros nos laceremos, que nosotros nos demos látigo como lo hace el católico, como lo hace el religioso en la Semana Santa, que se da juguete en la espalda
que se saca sangre de sus pies, que se maltrata y que se hiere su cuerpo. A nosotros Dios no nos pide eso. Eso Él ya lo sufrió en la cruz del Calvario, desde la casa de Poncio Pilato hasta el monte de la calavera. Jesús vivió todo eso para que nosotros no lo tuviéramos que vivir. Así que usted no tiene por qué estarse lacerando. Eso de mi culpa, por mi grande culpa y por mi otra culpa, eso es religioso. Las culpas, las más grandes, el Señor ya las perdonó junto con las más pequeñas. Así que piense y haga un juicio justo y acertado acerca de ti. Piense sobriamente y sensatamente acerca de ti mismo y véase como Dios te ve. ¿Cómo Dios te ve? Hombre, como su hijo, como su especial tesoro, como su real sacerdocio, como su iglesia santa, como su iglesia prometida, como su iglesia hermosa, como los hijos de Él, como los salvos. Así nos ve nosotros Dios. Y así me tengo que sentir yo y así me tengo que ver yo en esta familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ojo a eso porque el diablo es muy astuto y el diablo tiene a mucha gente debajo de la mesa porque tuvieron una vida desordenada en el pasado y ellos aún se siguen dando golpes de pecho. Pero le tengo una buena noticia a usted. Jesús ya lo lavó, lo limpió y lo perdonó con su sangre y Él jamás se vuelve a olvidar de su sucio, de su cochino pasado. Él no está interesado en eso. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque entonces, mire lo que dice el apóstol en el capítulo 6 de los Gálatas, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, entonces a sí mismo se engaña. Pero el que se cree no ser nada siendo hijo de Dios, pues igual se está engañando. Entonces, ni lo uno ni lo otro es bueno. Por eso volvamos a la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que debemos hacer realmente? Permítame. Yo traigo aquí una herramienta para que trabajemos. Entonces, ¿qué es lo que realmente debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es esto que dice aquí. Esto que dice aquí, que nos veamos como Jesús nos ve a nosotros. Así, veámonos así, como el Señor nos ve a nosotros. Veámonos así como Él nos ve a nosotros. Él nos ve como sus hijos. ¿Ok? Así como Él nos ve a nosotros, es que nosotros nos tenemos que sentir. Ahora sois hijos, dice el Señor. El apóstol Juan dice, hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El que tiene al Padre tiene al Hijo y el que tiene al Hijo tiene al Padre. Entonces nosotros tenemos que vernos como hijos de Dios, tenemos que vernos como gente salva, tenemos que vernos como gente santa, tenemos que vernos como gente redimida, tenemos que vernos como herederos, tenemos que vernos, no importa, aún con nuestras debilidades, el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Entonces, es importante que entendamos eso, que entendamos ¿qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué tiene Dios para nosotros? ¿Y qué realmente es lo que Dios está trabajando en nosotros para que entonces así nos veamos? Miremos entonces lo que dice, lo que está entonces diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces Pablo a los Gálatas les dice, porque el que se cree ser algo, no siendo, entonces pues simplemente a sí mismo se engaña. Pero el que no se cree ser nada, siendo, si usted es hijo de Dios, digan gloria a Dios los salvos. Eso, si usted es salvo y se declara condenado y tiene desconfianza de su salvación, y anda como un condenado y no se porta como hijo de Dios,
tanto el uno como el otro se está engañando. Tanto el uno como el otro se está engañando. El que cree ser algo no siendo nada se engaña, y el que no se cree nada siendo hijo de Dios, pues también se está engañando. Y perdónenme la expresión, pero le está dando papaya al diablo para que el diablo lo vuelva ropa de trabajo, porque por eso usted ve que la gente se hace matar por una empanada rancia, porque para ellos la vida no vale nada, pero nuestra vida es preciosa y es especial en las manos del Señor. Pablo entonces está hablando de diversos y particulares dones que Dios ha dado a los creyentes. Ya Pablo va a pasar a hacerle entender que tanto a judíos como a gentiles Dios les ha dado perlas preciosas, les ha dado dones importantes, dones que son de parte de Dios a los creyentes, y de la fe necesaria para ejercer esos dones. Pues ahora ustedes tienen dones, ahora lo que necesitan es ejercitar la fe para que esos dones puedan ejercerse apropiadamente, porque obviamente sin fe y sin confianza en el Salvador, pues no es imposible. Si usted no cree que es alguien en Dios, si usted no siente su salvación, si usted no se declara salvo, si usted no se declara un instrumento para honra y gloria del Señor, pues sencillamente viene entonces la otra contraparte. Si yo no soy hijo de Dios, pues soy hijo del diablo. Si yo no soy instrumento de Dios, pues soy instrumento del diablo. Si yo no soy un vaso para Dios, pues soy un vaso para deshonra. Así que yo tengo que tener mucho cuidado con lo que yo creo de mí mismo, con lo que yo me atrevo a pensar de mí mismo. Vale. El capítulo 4 y el capítulo 5 entonces nos van a decir cosas muy importantes, nos van a traer cosas bien interesantes en este curso del que estamos desarrollando. Entonces, el verso 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Mire que ahí es donde está la posición y la importancia de cada creyente. ¿En dónde está la importancia y la posición de cada creyente? De que todos no estamos en la misma parte del cuerpo, sino que cada uno Dios lo puso en su lugar, y entonces Él a uno le dio esto, a otro le dio aquello, a otro le dio aquello, y no hay dones más importantes unos que otros. Los dones todos son importantes y todos son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, pero todos miembros los unos de los otros. Miren lo importante de eso, y por eso les decía que en el verso 3, Pablo lo que está es tratando de ablandar el terreno. Pablo lo que está tratando es de que ellos lo asuman con propiedad, porque si era difícil aceptar que ahora son una iglesia, ahora son un pueblo salvo, ¿cuánto más difícil iba a ser entonces aceptar que ahora no solamente son un solo pueblo, sino que ahora son un cuerpo? Ahora son un cuerpo. Entonces, repito, eso representaba para la iglesia naciente, la iglesia neotestamentaria, representaba obviamente un asunto social. Entonces Pablo le dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y aquí viene entonces la naturaleza, la familiaridad, y viene la mezcla, y todos miembros los unos de los otros. Así que ya Pablo se los dijo posteriormente, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, tal como es el cuerpo humano, así es el cuerpo de Cristo.
Hay un cuerpo, pero muchos miembros, y los miembros tienen diferentes funciones, pero todos ellos son miembros del mismo cuerpo y todos ellos tienen funciones importantes. Póngase a pensar miembro por miembro de su cuerpo y pregúntese cuál miembro tiene una función más importante que otra. Todos los miembros del cuerpo son importantes y tienen una función importante dentro de ese cuerpo. Yo quiero que le pongan cuidado a este videíto, préstenle atención y se dan cuenta la analogía que hay aquí tan importante. Vamos a verla. A ver si creo que de presentación. Bueno, les aseguro que yo no estoy vendiendo relojes.
Vale, entonces, mire, ¿qué podemos sacar de aquí? ¿Cuál piecita de esas, esa maquinaria, de ese reloj, cuál piecita considera usted que es más importante? O sea, ¿cuál piecita de esas consideramos que podemos quitar de ahí, que no la necesitamos? Entonces dice, todos tienen una función, todos son importantes, todos tienen una parte, pero las funciones son diferentes. Eso es lo que nosotros somos en la iglesia. En el cuerpo de Cristo eso es lo que somos. A todos Dios nos ha dado funciones, a todos Dios nos ha encargado dones, a todos Dios nos ha dado algo que hacer, pero todos somos importantes dentro de ese engranaje, todos somos importantes dentro de esa familia, dentro de ese cuerpo, todos somos parte vital del otro. Ahora que estamos en esto de confinamiento y de pandemia, hay algunas cuñas que me han gustado. Por ejemplo, estaba viendo una en estos días que decía, yo necesito de ti y tú necesitas de mí. Y eso es verdad. Entonces, en la iglesia funciona así. En la iglesia somos un cuerpo integrado y nos necesitamos los unos a los otros, porque somos el cuerpo de Cristo, entendiendo que de ese cuerpo, pues Cristo es la cabeza. Y nosotros nos debemos los unos a los otros, porque tenemos funciones en pro del cuerpo. El problema es que eso es lo que nosotros muchos no hemos podido entender. ¿Cómo funciona? El asunto es cómo funciona el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando el cristiano no entiende eso, entonces el cristiano funciona en pro de él mismo. ¿Ya? Entonces, a mí qué me interesa lo de los otros, allá ellos que se mueran de hambre, que se los trague el coronavirus, que les pase lo que les pase, a mí qué me importa. Entonces, él funciona en pro del mismo. Pero cuando yo entiendo cómo funciona el cuerpo de Cristo, entonces yo entiendo que lo que Dios me dio a mí no me lo dio para mi beneficio, sino para la edificación del otro, para el bienestar del otro, y que yo tengo que estar en pro del otro, y el otro está en pro mío, ¿ya? Eso es lo que le ha costado bastante dificultad al cristiano entenderlo, y entonces tuvo el regaño del profeta, cuando el profeta entonces Amós, entonces Habacuc, el mismo Oseas, y bueno, algunos otros profetas de esa época exhortaban al pueblo porque dice, cada uno tiene su propio interés y ustedes habitan en casas artesonadas y cada uno le interesa el bienestar de su propio vientre, pero la casa de Dios está desierta. Claro, ellos se estaban refiriendo explícitamente al templo de la época. Nosotros sabemos que ahora templo no hay en ese sentido. Ahora el templo de Dios somos nosotros. Y entonces cada uno trabajaba para su propio interés, veía por su propio interés, pero no se interesaba por el bien del otro. Nosotros aquí somos un cuerpo y no creo que le haya pasado a ninguno de ustedes, no creo que le haya pasado y tampoco creo que le vaya a pasar que usted se siente a almorzar en la mesa y entonces le diga a la mano derecha, a usted no le voy a dar de comer hoy. Hoy voy a comer solo para la mano izquierda y para el pie izquierdo y para el pie derecho y para el resto del cuerpo a usted no le voy a dar. Eso no tendría lógica, o sea, eso no tiene lógica porque tú eres un cuerpo y todo lo que tú
con lo que tú te alimentes, alimenta todo el cuerpo. No hay manera de que tú prives un miembro de tu alimento a menos que lo amputes, ¿ya? A menos que lo amputes, que lo quites de tu cuerpo, pues lo podrás privar de ese alimento y de esa unidad del cuerpo. Eso es lo que somos nosotros en Cristo. Eso es lo que nosotros somos en Cristo. Ahora, por el contrario, cuando tú te machacas un dedo, cuando tú te cortas, te haces alguna herida, cuando se te afecta alguna parte de tu cuerpo, por el contrario, tú te preocupas por hacer algo, una cura, ir al médico, hacer algo, porque hay un miembro de tu cuerpo afectado y entonces pues necesita ese miembro del cuerpo estar bien. Esa es la naturaleza del cuerpo. Así debe funcionar. Eso sería lo natural. Lo que no sería lógico es eso, que tú estés a toda hora queriendo cortarte una mano. No es que esta mano no me sirve para nada, me la quiero es cortar. Entonces sería algo como ilógico y estaría usted como medio loco, ¿ya? Que usted esté atentando contra uno de sus miembros, porque no sería lo lógico. Eso pasa con nosotros, el cuerpo de Cristo, y realmente allá es donde Pablo quiere llevar, y por eso ya usted ve que en la carta a los Efesios, que es solamente está Romanos, está Primera y Segunda a los Corintios, está Gálatas y está Efesios, y ya en Efesios Pablo habla con mucha más vehemencia y habla con mucha más fuerza y ya con mucha más exigencia a la iglesia de los Efesios, y ya les aplica esa unidad triple. Entonces dice, tenemos unidad de la fe, tenemos unidad del espíritu y tenemos unidad del cuerpo. Porque ya Efesios no es una iglesia tan joven como la iglesia de los romanos. La iglesia de Efesios ya es una iglesia hecha, por eso ya Pablo está hablando de dones ministeriales a Efesios, porque Efesios ya es una iglesia mucho más hecha, mucho más organizada en la doctrina. Entonces, note que ya Pablo a Efesios ya le habla con certeza y con definición a lo que él como que tímidamente está diciendo en Romanos 12, y obviamente pues el pueblo, sobre todo el pueblo judío, le cuesta mucho entender y mucho aceptarlo, porque hay un problema social religioso ahí que va a ser muy complicado, y aún todavía sigue siendo así, porque los judíos siguen teniendo esa concepción, porque Dios mismo les enseñó así, ni se podían juntar, ni se podían casar, y estaba claro que para ellos todas las demás naciones eran naciones inmundas, y el que quería casarse tenía que pasar por un ceremonial muy fuerte, y eso después de haber probado lealtad de esclavo en algunas familias. No era que yo llegaba y pedía judaizarme y que de una vez lo hacían, no, era después de muchos años, 50 años de esclavitud, pagando ser esclavo, y cuando llegaba el año del jubileo, que el patrón me quería soltar, yo decidía si me iba o me quedaba, y aún así había que pasar por un ceremonial muy fuerte. Entonces, para ellos eso era muy complicado. Nosotros hoy, obviamente, tenemos que claro que nosotros, pues al fin y al cabo, la iglesia del Señor hoy está compuesta de gentiles. No importa que seamos de diferentes nacionalidades, pero estamos compuestos por gentiles. Todos los animalitos que bajaron en el lienzo de la visión de Pedro en el capítulo 10, ahí bajábamos nosotros. Ahí estaba el perro, el marrano, el sapo, la culebra, todos estaban ahí. Algunos de esos estábamos nosotros ahí. Éramos nosotros, pero el Señor le dijo a Pedro, a ellos yo ya los limpié, y por lo tanto usted no lo llame ni común ni inmundo. Alabanzas al Señor. Mire cómo la palabra se complementa, ¿no? Todas esas piecitas, así como en el reloj, todas esas piecitas van encajando para que hagan esa maquinaria que trabaje en pro de una misma
causa y en pro de un mismo resultado. Nosotros aquí, si nos ayudamos mutuamente, hermano, va a ser más la gente que se salva. Pero si nosotros aquí mismo nos mordemos, nos pellizcamos y nos damos de puntapié, pues serán menos los que se salvan, porque pues ¿cómo se va a salvar una iglesia que vive agarrada, que no tiene amor, que no ama al hermano, que no tiene compasión, que no tiene el sentido de familia y de cuerpo que el Señor quiere que tengamos? Esperamos con la ayuda del Señor que el curso de esta epístola nos ayude a entender lo que realmente somos y la razón de ser salvos, y lo que produce la salvación en la vida cristiana. Alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios. Felices sueños en nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones.